Problemática de la resistencia antibiótica. Los antibióticos revolucionaron el mundo de la terapéutica, razón por la cual son considerados uno de los hallazgos más trascendentes en la historia de la medicina. En sus comienzos, recibieron la denominación de drogas milagrosas o balas mágicas, por su capacidad de curar rápida y definitivamente las enfermedades infecciosas, las cuales, previamente seguían casi, en su totalidad, un curso fatal. Hoy en día, tan solo 70 años más tarde de la introducción de las consideradas drogas milagrosas, nos enfrentamos a cepas bacterianas resistentes a todas las familias de antibióticos disponibles en el mercado. Se cree que en pocas décadas, podemos estar igual que en la era preantibiótica, donde no había drogas para tratar las enfermedades infecciosas. Comprender la historia de los antibióticos, el uso que se hace de ellos en áreas tan diversas como la clínica médica y la veterinaria, sus mecanismos de acción y de resistencia, así como procesos generales bacterianos tales como la transferencia horizontal genética, constituyen la base para hacer un uso racional de los mismos, lo cual es la única herramienta que nos puede permitir combatir esta problemática global. Definición y uso del término antibiótico. En términos históricos, un antibiótico es una sustancia producida por una bacteria u hongo que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. De hecho, aunque como dijimos, son considerados uno de los mayores avances de la ciencia médica del siglo XX, son en realidad una creación de hongos y bacterias. Estos microorganismos los usan desde hace miles de millones de años para defender y ampliar su nicho ecológico, así como para proveerse de nutrientes de los mismos microorganismos que matan. La palabra antibiótico, en la clínica médica, se comenzó a usar recién en 1942, cuando fue utilizado por Selman Waksman, refiriéndose a las influencias antibióticas que inhiben el crecimiento de microorganismos, y que son causadas a su vez por otros seres vivos. En la actualidad, la definición de un antibiótico es más amplia, y se usa para incluir también a los antimicrobianos sintéticos como las quinolonas o sulfamidas. Historia de los antibióticos o balas mágicas. El uso más remoto de los antibióticos por el ser humano, data de hace más de 2500 años en China, quienes usaban como tratamiento terapéutico rutinario la cuajada mohosa de las hojas sobre ciertas infecciones. También hay evidencias de la cultura nubia sudanesa, quienes usaban un tipo de tetraciclina en forma terapéutica, 350 años antes de nuestra era. En la Europa de la Edad Media, se utilizaban extractos de plantas y de queso semicurado, para combatir heridas e infecciones. Hasta que se empezaron a administrar antibióticos en forma masiva, era una tradición en Rusia utilizar tierra del suelo como tratamiento para las heridas infectadas. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que la medicina moderna se establece en forma definitiva como la corriente principal del conocimiento, tal como la entendemos hoy en día. El advenimiento de los modernos antibióticos ocurrió gracias a unos pocos científicos que demostraron al mundo que sustancias derivadas de algunos microorganismos podían ser usados para tratar e inclusive curar las enfermedades infecciosas. Una de las primeras observaciones de lo que hoy se conoce como efecto antibiótico fue realizada en 1877 por Louis Pasteur, quien describió cómo el anthrax, ocasionado por Bacillus anthracis, podía ser tratado en animales inoculados con extractos crudos de agua fervida que contenían bacterias comensales. Desde entonces, la comunidad científica comenzó a investigar sobre los efectos protectores de las bacterias saprófitas frente a las bacterias patógenas. También por esa misma época, Paul Guillemin en 1889, contribuyó con el término antibiosis, para definir la producción de sustancias producidas por un organismo vivo, capaz de matar a otro. Entre 1899 y 1913, el tratamiento de las enfermedades infecciosas se centró con énfasis en investigar las posibles aplicaciones de la piocianasa, una sustancia producida por el Bacillus piocianeus, hoy conocido como Pseudomonas aeruginosa. La piocianasa ejercía un poderoso efecto antibiótico contra varias especies in vitro, tales como las bacterias que causan difteria, fiebre tifoidea, anthrax, peste negra y abscesos de piel. Sin embargo, su uso resultó demasiado tóxico cuando se inyectó en animales, por lo que se restringió a aplicaciones locales para infecciones de piel. En Alemania, Paul Ehrlich, entre 1900 y 1920, experimentó con compuestos orgánicos con capacidad para atacar de forma específica a los microorganismos infecciosos, sin afectar negativamente al organismo de las personas. Estos ensayos propiciaron el desarrollo del Salvarsan que él mismo llamó la bala mágica, el cual es un compuesto químico de arsénico orgánico con acción selectiva frente a las espiroquetas. Estas balas mágicas, que según él, eran proyectiles que destruían al enemigo, sin causar daño a las células del cuerpo, fue uno de los pocos tratamientos capaces de curar la sífilis durante varias décadas. A comienzos del siglo XX, también se hizo muy popular otra aproximación para tratar las enfermedades infecciosas. En este caso, los pacientes con sífilis eran intencionalmente infectados con cepas de Plasmodium falciparum, para producir la malaria, siguiendo las investigaciones de Julius Wagner Jauregg. En dichas investigaciones, habían observado que al controlar la fiebre característica de la malaria con quinina, los efectos tanto de la sífilis como de la malaria podían ser minimizados.
Algunos de los pacientes sifilíticos murieron por la malaria, pero ello era preferido por encima de la casi segura muerte por sífilis. Este tratamiento recibió el nombre de paludoterapia, y al igual que las balas mágicas, se utilizaron hasta el descubrimiento de la penicilina. En aquella época, el éxito de las vacunas para prevenir ciertas infecciones, tal como había demostrado Louis Pasteur, años atrás, había desviado la atención de los científicos hacia estas áreas de investigación. A estos eventos, se debe adicionar la coyuntura histórica de aquel momento, ya que las investigaciones científicas en general, se detuvieron hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial. Aunque generalmente se considera a la penicilina como el primer antibiótico, en realidad, unos años antes, en 1935, el científico alemán Gerhard Johannes Paul Domack, ya aplicaba en la práctica médica la primera sulfonamida, a la cual llamaba Protonsil, que resultaba muy efectiva contra infecciones contra estafilococos y estreptococos beta-hemolíticos. La historia del descubrimiento y administración de la penicilina tuvo varias etapas y varios actores involucrados. Por un lado, el científico escocés, Alexander Fleming, en 1928, estaba cultivando Staphylococcus aureus, en una plata de agar, el cual luego de varios días fue contaminado por hongos. Él advirtió que el medio de cultivo alrededor del hongo estaba libre de bacterias. Fleming ya había trabajado previamente en las propiedades antibacterianas de la lisocima, y quizás por ello hizo una interpretación correcta de lo que vio, que el hongo estaba secretando un compuesto químico que difundía e inhibía el crecimiento bacteriano. En ese momento, el mismo Fleming admitió que estas conclusiones no eran originales, y que muchos científicos habían realizado esta observación previamente, solo que ninguno se había puesto a investigar en forma sistemática en el tema. De hecho, recientemente salieron a relucir publicaciones de 1927 de experimentos realizados entre 1915 y 1926 por Clodomiro Picado de Costa Rica, en las que describe la acción inhibitoria de hongos del género Penicillium en el crecimiento de estafilococos y estreptococos infecciosos. Aunque Fleming no pudo aislar al compuesto químico que difundía en el agar, publicó sus resultados y debido a que la sustancia era producida por el hongo Penicillium notatum, la denominó penicilina. Más de 10 años después de los trabajos de Fleming, los científicos ingleses Ernst Chain y Howard Florey fueron capaces de purificar a la penicilina. Debido a la necesidad imperiosa de tratar las infecciones provocadas por heridas durante la Segunda Guerra Mundial, se invirtieron muchos recursos en investigar y purificar la penicilina, y un equipo liderado por Howard Florey tuvo éxito en producir grandes cantidades del principio activo puro en 1940. La penicilina fue entonces utilizada primero en los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y su uso generalizado data del año 1943. Efecto bacteriostático y bactericida de los antibióticos. Un antibiótico es bacteriostático si impide la multiplicación bacteriana, de tal manera que la duración de la terapia debe ser suficiente como para permitir que el sistema inmune actúe y elimine definitivamente a las bacterias infecciosas. A su vez, un antibiótico es bactericida si directamente destruye las bacterias matándolas usualmente por lisis celular. Los antibióticos bactericidas se usan para tratar infecciones tales como endocarditis o meningitis, casos en los cuales las defensas del huésped son inefectivas en estos sitios anatómicos, y los peligros impuestos por el curso veloz de estas infecciones requieren una pronta erradicación de los microorganismos. Algunos antibióticos pueden generar ambos efectos, según las dosis administradas, combinaciones de antibióticos, etc. Multiresistencia, resistencia extrema y pandroga resistencia. Estos términos se utilizaron mucho tiempo, sin poseer una definición precisa y generando mucha confusión en la literatura. En el año 2012, se consensuó su uso tal, como se explica a continuación. 1. Una cepa es multiresistente cuando presenta resistencia al menos a 3 antibióticos pertenecientes a diferentes familias de antibióticos. 2. Una cepa posee resistencia extrema, cuando presenta resistencia al menos a un antibiótico, en todas las familias, menos 2 familias de antibióticos. Y 3. Una cepa es pandroga resistente cuando presenta resistencia a todos los antibióticos en todas las familias de antibióticos. Problemática global de la resistencia antibiótica. Cuando en el siglo XX se implementó la administración de antibióticos, los científicos y personal vinculado a la salud consideraron que se habían terminado para siempre las enfermedades infecciosas. No se pudo predecir que las bacterias adquirirían resistencia a los antibióticos de manera tan rápida. Hoy, nos enfrentamos con la problemática de la emergencia de cepas con extrema resistencia y pandroga resistentes a escala global. El aumento progresivo de la multiresistencia en todas las regiones geográficas es considerado uno de los problemas emergentes más relevantes a escala mundial según datos de la Organización Mundial de la Salud del 2011. Desde los inicios de la era antibiótica, se consideró que el factor más importante en la emergencia de la resistencia antibiótica era la misma presión antibiótica. Es indiscutible la incidencia de este factor, pero con el tiempo se vio que la problemática era mucho más compleja y de carácter multifactorial, a varios niveles.
De hecho, varios ensayos que se realizaron para reducir los altos niveles de resistencia a antibióticos, a través de modificaciones en los protocolos de administración de antibióticos, no tuvieron el éxito esperado. Dichos resultados, nos crean además el interrogante sobre, si el uso antibiótico es la única causa, o incluso, si es la predominante, en el mantenimiento de la multiresistencia a antibióticos. Recientemente, se ha propuesto encarar esta problemática como un problema ecológico y molecular dada la amplia heterogeneidad espacial y temporal en la distribución de los mecanismos de resistencia a antibióticos y de los factores múltiples que afectan su evolución, su diseminación y su persistencia. De hecho, los antibióticos son utilizados en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, su consumo se estima en 25.000 toneladas, de las cuales la mitad son consumidas por el hombre, mientras que la otra mitad se destina para uso en los animales y la agricultura. En otros países, como el nuestro, los antibióticos pueden obtenerse fácilmente sin receta y popularmente son considerados como medicamentos de fácil acceso, de forma semejante a la aspirina. Estos son algunos de los abusos que se realizan de los antibióticos, lo cual tiene su consecuencia directa en la emergencia de cepas pandroga resistentes en el mundo entero. Como miembros actuales de la comunidad científica, es necesario preguntarse, ¿qué es lo que no estamos pudiendo prever de la resistencia a antibióticos bacteriana en el 2014? Nosotros consideramos que la gran amenaza actualmente es que las cepas pandroga resistentes que están emergiendo puedan convertirse en clones con comportamiento epidémico, que puedan no solo perpetuarse en el hospital, sino que puedan, además, ser causa de infecciones en pacientes de la comunidad. Problemática local. En nuestro país, es de público conocimiento, dos situaciones particulares con respecto a la problemática de la multiresistencia antibiótica. Por un lado, Argentina es uno de los países con más especies pandroga resistentes en los aislamientos clínicos intrahospitalarios, cuando se compara con otras regiones del mundo. Por otro lado, hacemos un uso irracional de los antibióticos, ya que suelen venderse sin prescripción médica y no existe casi control sobre su uso en ganadería y agricultura. Aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. La farmacocinética de un antibiótico involucra 1. Su absorción a partir de la vía de administración. 2. Su distribución en los distintos fluidos corporales. Y 3. La eliminación de dicho compuesto, así como de metabolitos que se puedan originar. Todos estos procesos se consideran en función del tiempo. Por otro lado, la farmacodinámica de un antibiótico considera la relación entre la concentración que alcanza el fármaco en el suero del paciente o en el sitio en donde se produce la infección y su efecto antibacteriano. El efecto antibacteriano se puede determinar in vitro mediante las pruebas de sensibilidad antibiótica. Estas evalúan dos parámetros fundamentales, la concentración inhibitoria mínima, CIM, y la concentración bactericida mínima, CBM. La concentración inhibitoria mínima es la más baja concentración de antibiótico capaz de inhibir el desarrollo de un determinado inóculo bacteriano. El inóculo, cantidad de bacterias con las cuales se realiza la prueba, debe estar perfectamente estandarizado para que el resultado del ensayo sea extrapolable in vivo. La concentración bactericida mínima es la más baja concentración de un antibiótico que elimina o ejerce un efecto letal sobre el 99,9% de las bacterias presentes en un inóculo inicial, también estandarizado. La farmacodinámica, además de relacionar la concentración del antibiótico alcanzado in vivo con la concentración inhibitoria mínima o concentración bactericida mínima, tiene en cuenta el efecto tóxico que el mismo puede ejercer sobre el huésped a una determinada concentración. Evidentemente, las bacterias pueden ser inhibidas o muertas in vitro por concentraciones de antibióticos tóxicas para el huésped o que nunca pueden ser alcanzadas in vivo, independientemente de la vía de administración, oral o parenteral. De lo anterior se desprende que, para seleccionar una terapéutica antimicrobiana, se debe considerar la compleja interacción entre el antibiótico, la bacteria y el huésped. El efecto del antibiótico sobre la bacteria estaría determinado por el mecanismo de acción de dicho antibiótico. El antibiótico penetra dentro de la célula bacteriana, luego se une a un determinado componente de la misma llamado blanco de acción, y se produce un efecto sobre la bacteria, que puede ser la inhibición de su desarrollo, bacteriostasis, o la lisis de la célula, bacteriolisis. El efecto de la bacteria sobre el antibiótico es su sensibilidad o resistencia a la acción del mismo. Este concepto se refiere a las concentraciones que el antibiótico pueda alcanzar en el huésped, sin llegar a las dosis que puedan ser tóxicas. Considerando los niveles terapéuticos de los antibióticos, niveles o concentraciones inferiores a los niveles o concentraciones tóxicas, las bacterias se clasifican en sensibles o resistentes al antibiótico en cuestión. Luego se analiza si de las cepas sensibles pueden emerger resistentes, la frecuencia de dicha emergencia y si la resistencia es codificada a nivel cromosomal o plasmídico. Lo último es importante para conocer cómo dicha resistencia puede diseminarse dentro de cepas de una misma especie o entre cepas de distintas especies bacterianas.
También es importante el conocimiento del mecanismo de resistencia que ejerce la bacteria, ver más adelante, para tener en cuenta el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, o modificación de la estructura de los preexistentes, para que no sean inactivados por los mecanismos de resistencia conocidos. La interacción entre el agente antimicrobiano y el huésped está dada por los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de los antibióticos. Cuando se administra un antibiótico para el tratamiento de una determinada infección, la evolución de la misma dependerá de múltiples variables, independientemente de la actividad intrínseca del fármaco sobre la bacteria. Entre estas variables deben mencionarse: 1. El perfil de la curva de la concentración del antibiótico en suero, en función del tiempo. 2. La unión a proteínas plasmáticas que puede experimentar el antibiótico. Y 3. Otros factores, tales como el denominado efecto postantibiótico. Cuando se suministra un antibiótico en forma intermitente, en varias dosis a intervalos regulares, se obtendrá en suero un pico de concentración y un descenso paulatino de la concentración. Al administrar nuevamente el antibiótico se vuelve a producir otro pico máximo, a partir del cual la concentración de antibiótico descenderá a medida que se elimine el compuesto. La separación entre dos picos de máxima concentración se denomina valle. Con la administración repetida del antibiótico, las concentraciones máximas y mínimas alcanzan un estado estacionario o meseta. Dicha meseta permanecerá constante, si no se produce variación en la concentración en cada aplicación o en sus intervalos, y si no se altera la velocidad de eliminación del antibiótico. La velocidad con que se alcanza la meseta, es función de la denominada vida media del antibiótico. La vida media de un antibiótico, depende en gran medida, de la constante de eliminación del fármaco por el organismo. La vida media, se define como, el tiempo requerido para que la concentración plasmática decline hasta la mitad de su valor original, a medida que el antibiótico es eliminado. La vida media de un antibiótico varía con las disfunciones renales o hepáticas, ya que los antibióticos son eliminados o por bilis o por orina. El conocimiento de los distintos parámetros farmacocinéticos nos permite conocer la vía de administración, la dosis y los intervalos a los cuales se debe suministrar para alcanzar los determinados niveles terapéuticos en los distintos compartimentos corporales. Además, nos permite conocer los sitios corporales a los cuales el antibiótico tiene acceso, ya que a no todos ellos tienen acceso. Por ejemplo, no todos los antibióticos llegan al líquido cefalorraquídeo, algunos se concentran más que otros en bilis, mientras que otros se eliminan totalmente metabolizados por orina. Las fluorquinolonas se absorben bien por vía oral. Penetran en riñón, pulmón, músculo, hueso, pared intestinal y líquidos corporales extravasculares, próstata y en fagocitos. En los neutrófilos, su concentración es 14 veces mayor que en suero, y poseen excelente actividad para el tratamiento de patógenos intracelulares tales como Brucella spp. Listeria, Salmonella spp. Y Mycobacterium spp. La absorción por vía oral de las penicilinas varía con los distintos antibióticos dentro de esta familia. La penicilina G no se administra por esta vía, porque es inactivada por la acidez gástrica. Se administra en cambio por vía intramuscular, y existen preparaciones de liberación lenta en las cuales la penicilina G se encuentra en la forma benzatínica o procaínica. La amoxicilina posee mayor absorción gastrointestinal que la ampicilina. Las isoxazolilpenicilinas son resistentes a la acidez gástrica a excepción de la meticilina. Las penicilinas en general se distribuyen en muchos compartimentos corporales tales como pulmón, hígado, riñón, músculo, huesos y placenta. Su penetración en ojos, tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y en próstata es pobre en ausencia de inflamación. El cloranfenicol se absorbe rápida y completamente por vía oral y alcanza concentraciones terapéuticas en todos los líquidos y tejidos corporales, inclusive algunas cavidades cerradas, y en líquido cefalorraquídeo, aún sin meninges inflamadas. En cambio los aminoglicósidos, se administran por vía parenteral, intravenosa o intramuscular, solamente, a excepción de la neomicina. Se distribuyen en varios compartimentos corporales, pero penetran pobremente en líquido cefalorraquídeo, humor vítreo, vías biliares, próstata y secreciones traqueobronquiales, aún en presencia de inflamación. La concentración que un antibiótico alcance en los distintos tejidos o líquidos intersticiales, también dependerá de su afinidad para unirse a proteínas séricas. La unión del antibiótico a las proteínas del plasma o del suero se realiza a través de puentes de hidrógeno. Principalmente, los antibióticos se unen a la albúmina, y dicha unión es esencialmente reversible. La alta afinidad del fármaco a las proteínas, mayor al 90% de la concentración total, decrece, por ejemplo, la eliminación por vía renal, menor filtración glomerular, y juega un importante rol en la distribución a través del cuerpo. También altera la efectividad del antibiótico in vivo, porque solo el fármaco libre es activo frente a la bacteria. Se debe tener en cuenta este factor cuando se determinan niveles séricos del antibiótico, porque se pueden alcanzar buenos niveles del compuesto total, siendo bajos los niveles del fármaco libre. El efecto postantibiótico, EPA, consiste en la persistencia de la acción del mismo, luego que se suprime la exposición de la bacteria frente al agente antimicrobiano.
Dicho en otras palabras, es el periodo de tiempo que demoran las bacterias que sobreviven a una corta exposición al antibiótico para reanudar su desarrollo. La duración del efecto postantibiótico se mide en horas y es diferente para los distintos antibióticos y para diferentes bacterias. Se ha demostrado que varios antibióticos inducen efecto postantibiótico de varias horas de duración frente a cocos gram positivos. Pero dicho efecto es variable frente a bacterias gram negativas. Así, en general, los beta-lactámicos no inducen efecto postantibiótico, o si lo hacen, es por un tiempo muy corto, frente a enterobacterias y pseudomonas aeruginosa. En cambio, los aminoglicósidos, tetraciclinas, fluorquinolonas y cloranfenicol, inducen un efecto postantibiótico prolongado frente a dichas bacterias gram negativas. El efecto postantibiótico es un parámetro farmacodinámico del antibiótico y se lo debe tener en cuenta cuando, durante el tratamiento, se producen intervalos de tiempo durante los cuales la bacteria en el sitio de infección se expone a concentraciones subinhibitorias o subletales, concentraciones debajo de la concentración inhibitoria mínima o concentración bactericida mínima, respectivamente. Otros parámetros farmacodinámicos a considerar en la elección de la terapéutica adecuada es, si el antibiótico elegido pertenece al grupo cuya actividad antimicrobiana es tiempo dependiente o al grupo cuya actividad antibacteriana es concentración dependiente. En el primer grupo, el tiempo que el antibiótico excede la concentración inhibitoria mínima es crucial para predecir una adecuada evolución de la terapéutica. En este grupo, que incluye entre otros, las penicilinas, cefalosporinas y macrolidosasólidos, la concentración en el suero o en el sitio de infección debe permanecer por encima del valor de la concentración inhibitoria mínima por lo menos durante el 50% del intervalo de cada dosis administrada. Si la cepa que causa la infección presenta una concentración inhibitoria mínima, mayor a la esperada para la media poblacional de su especie, evidentemente el tiempo que la concentración del antibiótico, suministrado a dosis habituales, la exceda, será menor, por ende, se requieren dosis más altas para lograr una adecuada respuesta terapéutica. En el segundo grupo, fluorquinolonas y aminoglicósidos, entre otros, cuanto mayor sea la concentración que el antibiótico alcanza in vivo con respecto a la concentración inhibitoria mínima de la cepa infectante, mayor será la actividad antimicrobiana. Esta actividad es independiente del tiempo que tal concentración exceda la concentración inhibitoria mínima. Para este grupo de antimicrobianos, la relación concentración inhibitoria mínima igual a 10 es la requerida. En el caso que dicha relación no sea alcanzada en el lugar de la infección, el resultado es la falla clínica y bacteriológica de erradicar la infección. La tabla 7 muestra la clasificación de los agentes antimicrobianos, considerando si su actividad es tiempo o concentración dependiente, y el efecto postantibiótico. Efectos colaterales indeseables o reacciones adversas. En la interacción antibiótico-huésped, pueden observarse las denominadas reacciones adversas o efectos tóxicos que los antimicrobianos ejercen sobre el hombre. En la mayoría de los casos, dichas reacciones no aparecen a las dosis terapéuticas, a menos que el individuo posea una hipersensibilidad al fármaco. Para ciertos antibióticos, las dosis terapéuticas están muy alejadas de las dosis tóxicas, beta-lactámicos. En cambio, para los aminoglicósidos, la separación es muy estrecha. El conocimiento de los efectos tóxicos de los antibióticos, su prevención y control, forma parte de una correcta terapéutica. Así, el imipenem se administra junto con un compuesto denominado cilastatin. Este último no posee actividad antimicrobiana, pero inhibe una enzima humana que es la responsable del efecto tóxico del imipenem. Dicha enzima se encuentra en el borde en cepillo del túbulo contorneado proximal del riñón y su inhibición, por el cilastatin, evita que se formen metabolitos tóxicos del imipenem. Una forma de disminuir los efectos tóxicos es utilizar combinaciones de antibióticos que se potencien en su acción, sinergismo, de manera de disminuir la dosis de ambos antibióticos en relación a su administración, en forma individual. Monitoreo del tratamiento antibiótico. El éxito de la antibiótico-terapia depende de muchos factores relacionados tanto al antibiótico, al huésped y a la bacteria. En la mayoría de los pacientes, es posible estimar la respuesta a la terapéutica antimicrobiana mediante la evaluación clínica. Así, el cese del estado febril y de otros signos de infección local o sistémica en el paciente, implica una respuesta adecuada. En ciertas situaciones, endocarditis, osteomielitis, artritis séptica y empiemas, entre otras infecciones, la medición de la actividad antimicrobiana en el suero del paciente bajo tratamiento, es útil para predecir la respuesta clínica. La evaluación de la terapéutica antimicrobiana se realiza mediante la determinación in vitro del poder bactericida del suero del paciente, frente a la cepa infectante. La prueba se realiza por diferentes métodos microbiológicos sobre muestras de suero que son extraídas en el momento que el antibiótico elegido se encuentra en el pico y en el valle de su concentración sérica, un título de 1/8 a 1/16, en el valle y mayor o igual a 1/64, en el pico, es indicativo de un adecuado valor de actividad bactericida equivale a un buen pronóstico en cuanto a la terapéutica antimicrobiana.
Los efectos adversos de un antibiótico altamente tóxico pueden ser controlados mediante el dosaje de los niveles del fármaco en suero. Tal dosaje es muy importante en el caso de los aminoglicósidos y la vancomicina, porque presentan marcada nefroyototoxicidad, y porque presentan un margen reducido entre las dosis terapéuticas y tóxicas. El dosaje de estos antibióticos en suero es aún más importante en pacientes con funciones renales alteradas, ya que ambos fármacos se eliminan por orina, aumentado en tales pacientes los niveles séricos del fármaco activo. Mecanismos de acción de las principales familias de antibióticos. Antibióticos que inhiben la síntesis de pared bacteriana. Las bacterias se caracterizan por poseer en su gran mayoría una pared celular de peptidoglicano. Los antibióticos que inhiben la síntesis de dicha pared ejercen su acción antimicrobiana por inhibición de distintos y determinados pasos de la síntesis del peptidoglicano. Los antibióticos de uso clínico que inhiben la síntesis de pared son los denominados beta-lactámicos, glicopéptidos, lipopéptidos y la fosfomicina. Antibióticos beta-lactámicos. Todos los antibióticos beta-lactámicos poseen afinidad por las enzimas carboxipeptidasas y transpeptidasas, las cuales están involucradas en las etapas finales de la síntesis de la pared bacteriana. Tales enzimas bacterianas se conocen como proteínas ligadoras de penicilinas, PLP. Existen varios tipos de proteínas ligadoras de penicilinas en cada bacteria, con diferentes funciones, lo cual es propio de cada especie. La unión de los beta-lactámicos a las proteínas ligadoras de penicilinas resulta en la inhibición de la síntesis de la pared, al inhibir el entrecruzamiento de las moléculas lineales precursoras del peptidoglicano. El efecto bactericida se debe a que la inhibición de la síntesis del peptidoglicano activa enzimas asociadas a la membrana citoplasmática, denominadas autolisinas, que destruyen la pared bacteriana. Penicilina. Las penicilinas forman una familia de antibióticos naturales y semisintéticos derivados del ácido 6-aminopenicilánico. Este resulta de la fusión de un anillo beta-lactámico con un anillo de tiazolidina. Las distintas penicilinas difieren entre sí por el sustituyente en la posición 6. De acuerdo a su origen, las penicilinas se clasifican en naturales, como la penicilina G, y sintéticas. Dentro de las sintéticas, se encuentran las de espectro expandido, mayor espectro de acción con respecto a la penicilina G, como la ampicilina. La penicilina G es activa contra algunos cocos gram positivos, algunas bacterias anaerobias, Treponema pallidum y Neisseria gonorrhoeae, pero no es activa, por resistencia intrínseca, frente a bacilos gram negativos como enterobacterias y pseudomonas. La ampicilina y amoxicilina poseen un espectro más expandido y actúan sobre enterobacterias y Haemophilus influenzae. Cefalosporinas. Las cefalosporinas derivan del ácido 7-aminocefalosporánico, cuya estructura consiste en la unión del anillo beta-lactámico a un anillo de dihidrotiazina. Varios sustitutos en las posiciones 3 y 7 modifican su espectro de acción y sus propiedades farmacocinéticas. De acuerdo al orden temporal en el cual fueron desarrolladas, y por ende, por su espectro de acción, se las clasifica en cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las cefalosporinas de primera generación tienen actividad frente a cocos gram positivos y sobre algunos bacilos gram negativos. No tienen acción sobre Staphylococcus meticilino resistentes, MRSA, enterococos, algunas enterobacterias y las pseudomonas. Las cefalosporinas de segunda generación son estables frente a algunas beta-lactamasas de los gram negativos y, por lo tanto, poseen mayor actividad frente a estas bacterias que las cefalosporinas de primera generación. Ninguna cefalosporina de segunda generación es activa frente a las pseudomonas. En general, las cefalosporinas de tercera generación son más activas frente a los bacilos gram negativos y menos activas frente a los cocos gram positivos, con respecto a las de primera generación. Las cefalosporinas de tercera generación se pueden subclasificar a su vez en dos grupos. 1. Aquellas de gran actividad frente a Pseudomonas aeruginosa, Ceftazidima y Cefoperazona. Y 2. Las que no poseen tal actividad, Cefotaxima, Ceftriaxona y Moxalactam, pero que son activas frente a otros bacilos gram negativos. Las cefalosporinas de cuarta generación muestran actividad frente a cepas de enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, que presentan mecanismos de resistencia frente a cefalosporinas de tercera generación. Monobactamas. Las monobactamas son beta-lactámicos con un solo anillo. La única utilizada en la clínica hasta el momento es el Astreonam. Este se une a la proteína ligadora de penicilina 3 de los bacilos gram negativos aerobios y su espectro de acción se limita a enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y especies de Neisseria y Haemophilus. Familia del carbapenem. Los antibióticos de la familia del carbapenem son derivados de la tienamicina, un compuesto que carece de azufre o de oxígeno en el núcleo bicíclico. El primero de este grupo, que generalmente se los denomina penemes, es el imipenem. Su mecanismo de acción consiste en unirse a la proteína ligadora de penicilina 2 bacteriana.
El imipenem es activo frente a cocos gram positivos y bacilos gram negativos, inclusive Pseudomonas aeruginosa y bacterias anaerobias como el Bacteroides fragilis. En la actualidad, otro antibiótico de esta familia de uso clínico es el meropenem y se encuentran bajo evaluación, panpenem y viapenem. Compuestos beta-lactámicos inhibidores de las beta-lactamasas. Existen compuestos beta-lactámicos que actúan como inhibidores de beta-lactamasas, ver más adelante qué son las beta-lactamasas. Son agentes que se unen directamente a las beta-lactamasas y las inactivan. Se los denomina inhibidores suicidas, porque ocupan el centro activo de la beta-lactamasa y son hidrolizados para salvar a otro antibiótico beta-lactámico presente en el medio. Para su uso clínico, estos inhibidores se asocian, obviamente, a un antibiótico beta-lactámico. Los inhibidores de beta-lactamasas más empleados en la clínica son el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. El ácido clavulánico actúa de manera sinérgica con ampicilina, amoxicilina y ticarcilina. La combinación es activa frente a los Staphylococcus productores de beta-lactamasas, algunas enterobacterias, Haemophilus influenzae y Bacteroides spp. De tal manera, antibióticos como la ampicilina, que son hidrolizados por un número muy grande de enzimas bacterianas, puede ser ahora utilizado nuevamente combinado con el ácido clavulánico. La combinación sin embargo, no es activa frente a cepas de bacterias gram negativos productoras de beta-lactamasas cromosomales. El ácido clavulánico es el compuesto más activo frente a las beta-lactamasas plasmídicas. El sulbactam es activo sobre beta-lactamasas plasmídicas y algunas cromosomales, por lo que la combinación ampicilina-sulbactam actúa sobre Staphylococcus, muchas enterobacterias, Haemophilus influenzae y especies de Neisseria, Bacteroides y Mycobacterium, productores de beta-lactamasas. El tazobactam actúa sobre algunas beta-lactamasas de enterobacterias, sobre las que no actúa el sulbactam. Antibióticos glicopeptídicos. Los glicopéptidos, al igual que los beta-lactámicos, actúan por inhibición de la síntesis del peptidoglicano, pero lo hacen en un estadio anterior a aquel en el que actúan los beta-lactámicos. La inhibición ocurre en la cara externa de la membrana citoplásmica, cuando una unidad de N-acetilglucosamida N-acetilmurámico pentapéptido se une a otra para alargar la molécula lineal, antes de comenzar la reacción de transpeptidación. Los glicopéptidos se unen fuertemente a la D-alanilalanina, y evitan por impedimento estérico, la unión de dos unidades del polímero a la peptidoglicano polimerasa. La vancomicina y la teicoplanina son los glicopéptidos más usados en la clínica médica. Antibióticos lipopeptídicos. Dentro de los lipopéptidos, encontramos la daptomicina. Tanto los glico como los lipopéptidos poseen un espectro de acción parecido y actúan frente a cocos y bacilos gram positivos, aerobios y anaerobios. Los lipopéptidos también inhiben la síntesis del peptidoglicano en los estadios tempranos de la misma. Fosfomicina. La inhibición de la síntesis de la pared por fosfomicina se debe a su parecido estructural con el fosfonolpiruvato. La piruvato transferasa actúa en uno de los pasos para la síntesis del UDP-N-acetilmurámico, previa a la formación del UDP-N-acetilmuramil pentapéptido. La fosfomicina, al ser análoga al sustrato de la enzima, se une covalentemente al centro activo de esta e inhibe la reacción. La inhibición de la formación de UDP-N-acetilmurámico impide la formación de la unidad básica repetitiva de la molécula lineal de peptidoglicano. La fosfomicina es activa frente a cocos gram positivos y a algunos gram negativos. Antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son compuestos que estructuralmente contienen dos o más aminoazúcares. Poseen una unidad de un aminociclitol. De acuerdo a su origen, los aminoglicósidos naturales son streptomicina, neomicina, cannamicina, cisomicina, tobramicina y gentamicina. Amicacina y metilmicina son derivados semisintéticos de la cannamicina y la cisomicina, respectivamente. La isepamicina es un compuesto derivado de la gentamicina B. Dentro de esta familia, la streptomicina fue uno de los primeros antibióticos en administrarse a nivel clínico. El mecanismo del efecto letal de los aminoglicósidos se debe al bloqueo de la síntesis de proteínas, a la lectura errónea que genera proteínas defectuosas, debido a la desorganización de la membrana citoplasmática durante las fases de transporte energía dependiente. El blanco de acción de los aminoglicósidos es la subunidad 30S ribosomal. Para alcanzar su lugar de acción, los aminoglicósidos son tomados por la célula bacteriana a través de un sistema de transporte que en forma global es energía dependiente. Estos antibióticos son incorporados dentro de la célula bacteriana en tres estadios. El primero consiste en la unión iónica de estos compuestos a la superficie celular. Este estadio es energía independiente y va seguido de dos fases energía dependiente, que se denominan fases 1 y fase 2. La fase 1, EDF1, consiste en el transporte a través de la membrana citoplásmica, en el que interviene una proteína transportadora específica. Esta fase es abolida por agentes inhibidores del transporte de electrones, como así también por la anaerobiosis. Por ello las bacterias anaerobias son intrínsecamente resistentes a los aminoglicósidos.
La fase 2, EDF2, es una aceleración en el transporte del antibiótico a través de la membrana por un mecanismo que utiliza energía. Esta fase puede ser inhibida por la adición de otros antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, como el cloranfenicol. De lo anterior se desprende que la síntesis de proteínas es un requisito para la iniciación de la fase 2. Otro requisito importante para la acción de los aminoglicósidos es la existencia de ribosomas activos sensibles al aminoglucósido, con afinidad hacia el antibiótico. La entrada de los aminoglicósidos a la célula bacteriana se facilita en presencia de antibióticos beta-lactámicos. Por este motivo ambos son sinérgicos, es decir que cuando actúan simultáneamente, la concentración inhibitoria mínima, SIM, de la combinación, está por debajo de la concentración inhibitoria mínima, individuales. Una vez dentro de la célula, los aminoglicósidos se unen a una proteína de la subunidad 30S ribosomal e inhiben la síntesis de proteínas. La estreptomicina se une a la proteína S12, y se sabe que los otros aminoglicósidos se unen a otra proteína diferente de la misma subunidad ribosomal. A concentraciones subinhibitorias, concentraciones más bajas de la concentración inhibitoria mínima, los aminoglicósidos causan lecturas erróneas de los codones de ARN mensajero. Tetraciclinas. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos con una estructura química de 4 anillos fusionados. Las tetraciclinas penetran a la célula bacteriana mediante un proceso energía dependiente y alcanzan su blanco de acción en la subunidad de los ribosomas 30S. La proteína S7 de esta subunidad forma parte del sitio de unión del antibiótico a los ribosomas. Las tetraciclinas bloquean estéricamente la unión de los aminoácidos y la ARN de transferencia al sitio aceptor en los ribosomas, inhibiendo así la síntesis de polipéptidos. A diferencia de los aminoglicósidos, la resultante inhibición de la síntesis de proteínas causa un efecto bacteriostático, inhibición del crecimiento bacteriano pero sin lisis celular, aunque pueden llegar a ser bactericidas en altas concentraciones. El efecto letal de los aminoglicósidos sería el resultado de una suma de factores y no el simple bloqueo de la síntesis de proteínas. Existen 3 generaciones de tetraciclinas. Las de primera generación incluyen a la clortetraciclina, oxitetraciclina y tetraciclina. Las de segunda generación incluyen a la aminociclina y oxiciclina, entre otros, y los de tercera generación incluye a la tigeciclina. Inicialmente, esta familia de antibióticos fue usada por su acción como antibióticos de amplio espectro, pero con el tiempo, debido al aumento de los niveles de resistencia bacteriana, se ha disminuido su espectro, fundamentalmente el de las tetraciclinas de primera generación. Cloranfenicol. El cloranfenicol se une reversiblemente a la subunidad 50S, altera la conformación del extremo 3' del aminoácido ARN de transferencia y evita la unión de este al sitio activo ribosomal. Como consecuencia, el enlace peptídico no se realiza. A pesar de ser un agente bacteriostático, a las concentraciones que alcanza en suero es bactericida, pero solamente frente a Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Grupo macrólidos, lincosamidas, streptogramina B. Lincosamidas. Químicamente, las lincosamidas son aminoácidos unidos a aminoazúcares. En esta familia se encuentran los antibióticos de uso clínico lincomicina y clindamicina. Estos se unen a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, y el sitio de unión está cercano al del cloranfenicol y al de otros antibióticos como los macrólidos y la streptogramina B. Las lincosamidas, los macrólidos y la streptogramina B, exhiben mecanismos de acción y de resistencia comunes, especialmente en cocos gram positivos. No se conoce el paso exacto del bloqueo de la translocación del peptidil ARN de transferencia. Pero en el caso de las lincosamidas, y a diferencia del cloranfenicol, el antibiótico actúa solo sobre ribosomas que portan cortas cadenas de polipéptidos. La clindamicina puede ser bactericida o bacteriostática, dependiendo de su concentración, especie bacteriana y densidad del inóculo. Macrólidos. Los macrólidos son compuestos cuya estructura química consiste en un anillo de lactona macrocíclico, unido a 2 o más azúcares. Dentro de esta familia se encuentran la eritromicina, oleandomicina y trioleandomicina. Existe una nueva generación de macrólidos, que incluye a la diritromicina, claritromicina, roxitromicina, acitromicina y espiramicina. Todos ellos inhiben la síntesis de proteínas mediante su unión a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, y bloquean la reacción de translocación de la elongación de la cadena peptídica. Aunque los macrólidos son bacteriostáticos, pueden comportarse como bactericidas a altas concentraciones o frente a un bajo inóculo bacteriano. Antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos o su replicación. Fluorquinolonas. Las fluorquinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina, oxfloxacina, lomefloxacina, levofloxacina, esparfloxacina, grepafloxacina y trovafloxacina, son antibióticos relacionados bioquímicamente a las antiguas quinolonas, ácido nalidíxico, ácido oxolínico y sinoxacina. Las nuevas quinolonas difieren de las antiguas en los factores comunes a todas ellas.
1. La presencia de un átomo de flúor en la posición 6, y un pirrolidilo piperacinil sustituyente, en la posición 7 del núcleo quinolónico. Los blancos de acción de las fluorquinolonas son dos enzimas: ADN girasa, topoisomerasa 2, y la topoisomerasa 4. En bacterias gram negativas, la topoisomerasa 2 es el principal blanco de acción. En cambio, en las bacterias gram positivas, la topoisomerasa 4 ha sido descrita como el blanco más afectado. La topoisomerasa 2 introduce superenrollamiento negativo en la molécula de ADN cromosomal y es necesaria para la iniciación y propagación de la horquilla de replicación del ADN, e interviene en los procesos de transcripción y recombinación. El antibiótico se une a la enzima e inhibe todos los procesos en los que esta enzima interviene. La función de la topoisomerasa 4 incluye la separación del ADN replicado para ser ubicado en cada célula hija durante la división celular, y dicha función es inhibida por las fluorquinolonas. Las fluorquinolonas son antibióticos bactericidas. La actividad de estos antibióticos disminuye en presencia de orina, pH ácido, y frente al aumento de la concentración de cationes divalentes, magnesio y calcio. Sulfamidas y trimetoprima. Tanto las sulfamidas como la trimetoprima interfieren con la biosíntesis del ácido fólico bacteriano, cuyos derivados son esenciales para la síntesis tanto de nucleótidos como de varios aminoácidos. Las sulfamidas son análogos estructurales del ácido p-aminobenzoico, PABA, y compiten con este por el sitio activo de la tetrahidropteroato sintetasa en una etapa temprana de la síntesis del ácido fólico. El paso final de la síntesis del tetrahidrofolato comprende la intervención de la enzima dihidrofólico reductasa, que reduce el dihidrofolato a tetrahidrofolato. Como la trimetoprima es un análogo del ácido dihidrofólico, actúa competitivamente frente a la dihidrofólico reductasa. Esta enzima posee 1000 veces más afinidad por la trimetoprima que por su sustrato natural. Cuando las sulfamidas y la trimetoprima se administran en combinación, se obtiene una acción sinérgica por inhibir dos pasos consecutivos en el metabolismo del folato. Además poseen parámetros farmacológicos similares. Como los mamíferos no sintetizan ácido fólico, ni las sulfamidas ni la trimetoprima tienen acción sobre la célula humana. El efecto antibacteriano de estos dos quimioterápicos se puede revertir cuando existe una alta concentración de ácido fólico en el medio. La sulfonamida que se utiliza junto con trimetoprima es el sulfametoxazol. Rifampicina. La rifampicina actúa por inhibición de la síntesis del ARN bacteriano. Se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa ADN dependiente, de la cual es un potente inhibidor. De esta manera se inhibe la iniciación de la transcripción del ARN mensajero bacteriano. La rifampicina es activa frente a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y otras especies de micobacterias. Es uno de los fármacos de elección para el tratamiento de la tuberculosis, debido a que la resistencia primaria entre las cepas de Mycobacterium tuberculosis es menor al 1%. Antibióticos que actúan sobre la membrana celular. Antibióticos polipeptídicos. Existen dos formas de antibióticos polipeptídicos disponibles comercialmente: colistino, o polimixina E, y colistinmetato sódico, o polimixina B, colistinmetanosulfonato sódico, colistinsulfometato sódico. Son polipéptidos cíclicos, hidrofílicos, de bajo peso molecular, que poseen una cola hidrofóbica. Su mecanismo de acción es una actividad como detergentes de las membranas bacterianas, e interactúan con los fosfolípidos aumentando la permeabilidad celular y destruyendo la integridad osmótica. Las polimixinas son antibióticos bactericidas de espectro de acción reducido, el cual abarca bacilos gram negativos aerobios, tales como enterobacterias y pseudomonas. Posee grandes efectos adversos como la neuro y nefrotoxicidad, lo cual ha limitado su uso. Sin embargo, debido al aumento de multiresistencia antibiótica, a partir del año 2005 se ha vuelto a usar principalmente para tratar infecciones por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística y en infecciones por enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, resistentes a carbapenemes. Mecanismos de resistencia a antibióticos. El uso de los antibióticos se halla muy limitado actualmente debido a que casi todas las especies bacterianas han desarrollado mecanismos de resistencia hacia los antibióticos, para los cuales eran originalmente sensibles. Poco tiempo después que se incorpora un nuevo antibiótico al uso terapéutico, comienzan a surgir aislamientos bacterianos resistentes en aquellas especies que estaban incluidas su espectro de acción. Debido a la presión antibiótica ejercida en los hospitales y en el ambiente, las cepas resistentes a antibióticos prevalecen sobre las cepas sensibles. Los mecanismos de resistencia a antibióticos actúan de las siguientes maneras. 1. Evitando la penetración del antibiótico a la célula bacteriana, lo cual recibe el nombre de resistencia por impermeabilidad. 2. Evitando la acción del antibiótico después de su entrada a la bacteria, lo cual recibe el nombre de resistencia por modificación enzimática del antibiótico. 3. Cambiando la conformación del blanco de acción de manera que ya no sea reconocido por el antibiótico, lo cual recibe el nombre de resistencia por modificación del blanco de acción.
Y 4. Reduciendo la concentración intracelular del antibiótico mediante su bombeo hacia el exterior de la célula, lo cual recibe el nombre de resistencia por eflujo. Para un mismo antibiótico, en una cepa se suelen expresar diferentes mecanismos de resistencia. Aún más, algunas bacterias pueden presentar más de un mecanismo de resistencia al mismo antibiótico simultáneamente. Mecanismo de resistencia por impermeabilidad. Una bacteria sensible a un antibiótico puede desarrollar un mecanismo de resistencia que la vuelve impermeable a dicho antibiótico. Se habla entonces de resistencia por impermeabilidad adquirida. La resistencia por impermeabilidad tiene generalmente codificación cromosomal e incluye una mutación en los genes que codifican las porinas. Obviamente, este tipo de mecanismo de resistencia es propio de las bacterias gram negativas. Un ejemplo de este mecanismo se ha descrito en cepas de Salmonella typhimurium, resistentes a las cefalosporinas, mientras que las cepas salvajes, sensibles, codifican las porinas o MPF o MPC, o MP, en inglés, abreviatura de proteínas de la membrana externa. Las mutantes resistentes solo codifican o MPF. La carencia del canal formado por OMPC vuelven a estas mutantes impermeables a las cefalosporinas. En los bacilos gram negativos la resistencia a aminoglicósidos y carbapenemes, que pueden surgir aún durante el tratamiento antibiótico de un episodio de infección, también ha sido asociada a la pérdida de una de las proteínas de la membrana externa. En muchos casos las alteraciones de la permeabilidad originan resistencias pleiotrópicas, esto es, aquellas que afectan simultáneamente a distintos antibióticos no relacionados por un mismo mecanismo de acción. Un ejemplo de ello ocurre en Escherichia coli. Una mutación en el gen MAR-A trae aparejada una reducción en la entrada a la célula de cloranfenicol, tetraciclinas y fluorquinolonas, debido a la disminución de la síntesis tanto de una porina como de otras proteínas de membrana externa. Día a día es más evidente que las modificaciones en las proteínas de la membrana pueden conducir a la multiresistencia en bacterias gram negativas. Modificación o inactivación enzimática del antibiótico. Existen numerosas enzimas bacterianas que pueden hidrolizar o modificar un antibiótico de manera que éste no pueda llegar en forma activa a su blanco de acción. Dentro del grupo de las enzimas que hidrolizan al antibiótico, se encuentran las beta-lactamasas que, como su nombre lo indica, actúan sobre los antibióticos beta-lactámicos. Por otro lado, existen enzimas bacterianas que inactivan a los antibióticos mediante la modificación de sus estructuras. Así las enzimas modificantes de los aminoglicósidos, EMA, no los hidrolizan pero los inactivan por el agregado de grupos fosfatos, acetilos o adenilos, en distintas posiciones de su molécula. Beta-lactamasas. Son enzimas que tienen codificación tanto plasmídica como cromosomal. La producción de beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia para la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos en casi todas las especies bacterianas. Forman un grupo heterogéneo de enzimas, y de acuerdo al esquema de clasificación propuesto por Bush, Jacobi y Medeiros en 1995, teniendo en cuenta las propiedades funcionales de las beta-lactamasas y su estructura molecular, se definen 4 grupos. Grupo 1. Cefalosporinasas, que no son inhibidas por el ácido clavulánico, un inhibidor de beta-lactamasas. Grupo 2. Comprende enzimas susceptibles a inhibidores de beta-lactamasas que actúan como penicilinasas, cefalosporinasas y las denominadas BRI, beta-lactamasas de espectro expandido capaces de hidrolizar cefalosporinas de tercera generación y monobactames. Grupo 3. Metaloenzimas que hidrolizan a los carbapenemes, denominadas metalobeta-lactamasas, presentes en Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Bacteroides fragilis y ciertas especies de Aeromonas, Flavobacterium y Serratia. Grupo 4. Penicilinasas resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas, descubiertas en unas pocas cepas de Burkholderia cepacia. A su vez, dentro del grupo 2, se pueden definir subgrupos considerando la velocidad con que cada enzima hidroliza carbenicilina o cloxacilina. Desde el punto de vista de la evolución, y teniendo en cuenta la secuencia de nucleótidos y aminoácidos, existen 4 clases diferentes de beta-lactamasas, denominadas clase A, clase B, clase C y clase D. Las beta-lactamasas clase A hidrolizan preferentemente penicilinas. Un ejemplo de ellas es la conocida beta-lactamasa T1, ampliamente difundida entre diferentes especies bacterianas. Las beta-lactamasas clase B son metaloenzimas, primariamente descritas en Xanthomonas maltophilia. La clase C incluye beta-lactamasas cromosomales con actividad, principalmente, de cefalosporinasas. La clase D está compuesta por beta-lactamasas que hidrolizan a la oxacilina y pueden ser plasmídicas o cromosomales. A este tipo de clasificación se la conoce como clase molecular o clasificación de Ambler, tabla 10. En la actualidad se conocen más de 1000 beta-lactamasas. Algunas de estas enzimas son variantes originadas por mutaciones de las beta-lactamasas de amplio espectro denominadas TEM, SHB y OXA, que hidrolizan penicilinas y cefalosporinas, pero no aquellas de tercera generación ni tampoco a los monobactames, codificadas en plásmidos.
Otras beta-lactamasas actualmente codificadas en plásmidos, son variantes de cefalosporinasas originalmente cromosomales que en un comienzo, se creía que eran producidas específicamente por una sola especie. Dicha enzima se denomina AMPC. Dentro de los cocos gram positivos, los estafilococos son los principales patógenos productores de beta-lactamasas. Estas enzimas estafilocóxicas hidrolizan principalmente a las penicilinas. La mayoría de ellas son inducibles, solo se expresan en presencia del antibiótico, y son liberadas fuera de la célula bacteriana. Es decir, en las bacterias gram positivas, las beta-lactamasas son enzimas extracelulares. Los genes que las codifican se encuentran en pequeños plásmidos y en transposones, aunque también pueden encontrarse en plásmidos de mayor peso molecular, coexistiendo con mecanismos de resistencia a otros antibióticos. Estos plásmidos pueden ser transferidos de Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidici, o a otros Staphylococcus coagulasa negativos. En las bacterias gram negativas, las beta-lactamasas no son extracelulares, sino que se encuentran en el espacio periplásmico. Beta-lactamasas de espectro expandido, BLI. La mayoría de estas beta-lactamasas son enzimas que se han originado de TEM1, TEM2 o SHB por diversas mutaciones. Estas mutaciones les confieren resistencia a cefotaxima, ceftazidima, a otras cefalosporinas de amplio espectro y a Astreonam, pero no aportan resistencia a INPENEM. Las enzimas se encuentran codificadas en plásmidos, explicando su rápida diseminación en distintas especies en pocos años. Las beta-lactamasas de espectro expandido se agrupan en el subgrupo 2b de la clasificación de Bush, tabla 10, y tienen de 1 a 4 sustituciones de aminoácidos, comparado con las enzimas originales. Estas sustituciones remodelan el lugar activo de la enzima, aumentando el espectro de su actividad hidrolítica. Estas beta-lactamasas aparecen de manera predominante en enterobacterias, principalmente en Klebsiella spp y Escherichia coli, aunque se han diseminado a otras especies. Hasta el presente se conocen más de 90 beta-lactamasas TEM derivadas, y más de 25 SHB derivadas. Dentro de las beta-lactamasas de espectro expandido, no TEM derivadas, y no SHB derivadas, se encuentran CTXM, MEN1, PER1, PER2, TORO1, VEP1 y TRA1. Las enzimas CTXM2 y CTXM15 son las de mayor prevalencia en los aislamientos de enterobacterias en nuestro país. Aunque Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp presentan resistencia a los beta-lactámicos, las beta-lactamasas de espectro expandido son poco frecuentemente responsables de tal resistencia. Dentro de estas enzimas, PER1, TEM4, TEM42, SHB2A, V1 y OXA18 han sido descritas en Pseudomonas aeruginosa, y PER1 y VEP1, también en Acinetobacter baumannii. Las beta-lactamasas que hidrolizan los carbapenemes reciben el nombre de carbapenemasas, y actualmente representan el mayor reto infectológico, pues inactivan a todos o casi todos antibióticos beta-lactámicos, además de que las cepas que las poseen, en general, presentan multiresistencia a las otras familias de antibióticos. Estas beta-lactamasas se encuentran distribuidas en varios grupos de la clasificación de Ambler. Las metalobeta-lactamasas del grupo 3, clase molecular D, son las carbapenemasas más frecuentemente encontradas en aislamientos clínicos. Estas enzimas poseen un muy amplio espectro de hidrólisis ya que incluyen penicilinas, cefalosporinas, inclusive tercera y cuarta generación, y carbapenemes, pero no a los monobactámicos. La enzima IMP1 fue la primera en ser descrita en aislamientos de Serratia marcescens y Pseudomonas aeruginosa. Recientemente, en la última especie mencionada se han caracterizado diferentes variantes de IMP1, IMP2 a IMP9. En total se conocen 17 enzimas del tipo IMP. Otras metaloenzimas se denominan VIM, VIM1 a VIM10. Los genes que codifican las metalobeta-lactamasas se encuentran localizados en integrones y plásmidos. Otras carbapenemasas también descritas en bacilos gram negativos, pertenecen a la clase molecular A, SM1, NMCA, INL1, KPS1, o, a la D, OXA, 23 a OXA, 27, OXA, 40. Se debe remarcar el importante incremento de aislamientos que presentan carbapenemasas en todo el mundo. Las carbapenemasas de mayor relevancia clínica en Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteriaceae son IMP y Dimenacinetobacter spp, y las oxacilinasas, OXA. Estas enzimas confieren resistencia a los carbapenemes a bajo nivel, concentración inhibitoria mínima, entre 4 a 8 mg por litro. Sin embargo, su presencia puede asociarse a otros mecanismos de resistencia, impermeabilidad o flujo, confiriendo resistencia a alto nivel, concentración inhibitoria mínima, mayor o igual a 128 mg por litro. La única excepción dentro de las carbapenemasas que confiere resistencia a alto nivel por sí sola son dos. 1. KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, es una beta-lactamasa de la clase A, de Amblero. 2. F. de Bush, cuya actividad es inhibida por ácido clavulánico y tazobactam. Presenta un espectro de hidrólisis a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo a penicilinas, cefalosporinas, monobactam y carbapenemes.
Se halla principalmente en Klebsiella pneumoniae y tiene la característica de que disemina de forma vertical en un clon con comportamiento epidémico de esta especie. 2. NDM, New Delhi carbapenemasa, confiere resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos, excepto Astreonam. Las cepas portadoras de esta carbapenemasa se hallan tanto a nivel hospitalario como en el ambiente. A diferencia de KPC, su diseminación no solo es vertical a través de clones epidémicos, sino que también es horizontal a través de los mecanismos de la transferencia horizontal genética. Enzimas modificadoras de aminoglucósidos, EMAs. La modificación por enzimas modificadoras de aminoglucósidos es el principal mecanismo de resistencia a los aminoglucósidos. En la actualidad se conocen más de 40 enzimas modificadoras de aminoglucósidos, aisladas de distintas especies resistentes. Son enzimas que pueden estar codificadas tanto en plásmidos como en el cromosoma y una gran mayoría residen en transposones. Estas enzimas, de acuerdo a la modificación que inducen, se pueden dividir en tres grandes grupos. 1. Aminoglucósido acetiltransferasas, AC. 2. Adeniltransferasas o nucleotidiltransferasas, AD o ANP. Y 3. Fosfotransferasas, APH. Para poder entender por qué existen tantas enzimas modificantes, debe recordarse que existen numerosos antibióticos aminoglicosídicos que poseen grupos químicos en su estructura en distintas posiciones libres modificables por esas enzimas. Cada vez que la industria farmacéutica produce un nuevo aminoglicósido con sustituciones químicas para impedir la acción de las enzimas conocidas, se seleccionan al poco tiempo cepas bacterianas que producen enzimas capaces de modificar los nuevos grupos químicos de la molécula. Cloranfenicol acetiltransferasa. El principal mecanismo de resistencia al cloranfenicol es la modificación enzimática del antibiótico. La cloranfenicol acetiltransferasa es una enzima intracelular que inactiva el antibiótico por acetilación. Puede tener origen tanto plasmídico como cromosomal. Eritromicina esterasa. Aunque la resistencia a los macrólidos es frecuentemente el resultado de alteraciones a nivel de sus blancos de acción, se han descrito varias enzimas bacterianas que pueden inactivar a estos antibióticos mediante modificaciones en sus estructuras. La enzima eritromicina esterasa hidroliza el anillo lactona de estos antibióticos. Modificación del blanco de acción del antibiótico. Las bacterias presentan este tipo de mecanismo de resistencia frente a beta-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, lincosamidas, sulfamidas, quinolonas, trimetoprima, vancomicina y rifampicina. Varios de estos mecanismos incluyen la modificación de la proteína blanco de unión del antibiótico, de manera que la afinidad del antibiótico por su sitio de unión sobre la bacteria disminuye o desaparece. Este mecanismo puede ser codificado por genes tanto plasmídicos como cromosomales. Modificación y protección de ribosomas. La resistencia a tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas y aminoglucósidos pueden deberse a las alteraciones en sus sitios de unión al ribosoma. Dichas alteraciones impiden que tales antibióticos reconozcan sus sitios blanco para lograr la inhibición de la síntesis proteica. En el caso de la resistencia a tetraciclinas, este mecanismo, denominado protección del ribosoma, es el más difundido entre las diferentes especies bacterianas. El patrón de resistencia MLS, observado tanto en bacterias gram positivos aerobias como anaerobias, se debe al mecanismo de protección al ribosoma. En este caso la resistencia se debe a por lo menos 8 clases diferentes de metilasas bacterianas de origen plasmídico o cromosomal. Este tipo de resistencia puede ser en algunas especies inducibles, tanto por los antiguos macrólidos como por los de última generación. La resistencia a streptomicina observada en Enterococos y en Mycobacterium tuberculosis ocurre por modificación de distintas proteínas relacionadas con el ARN ribosomal. Modificación de las proteínas ligadoras de penicilinas. Las alteraciones en una o varias de las proteínas ligadoras de penicilina, PLP, confieren resistencia a los beta-lactámicos en cepas de Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, entre otras especies de alta importancia médica, al disminuir la afinidad de dichas proteínas alteradas hacia los antibióticos beta-lactámicos. Modificación de proteínas ligadoras de penicilina en bacterias gram positivas. La codificación de proteínas ligadoras de penicilina con baja afinidad hacia los beta-lactámicos es el mecanismo de resistencia de las distintas especies de Staphylococcus a la meticilina y de la resistencia de Streptococcus pneumoniae a la penicilina G. Las cepas de Staphylococcus aureus y de Staphylococcus coagulasa negativos resistentes a la meticilina son resistentes a todos los beta-lactámicos, incluyendo cefalosporinas, carbapenemes y monobactamas. Las cepas meticilino resistentes conforman una población diferencial dentro de los estafilococos, ya que la detección de este tipo de resistencia involucra también multiresistencia hacia otros antibióticos no beta-lactámicos. La meticilino resistencia se debe a la adquisición de ADN que codifica una proteína ligadora de penicilina supernumeraria, PLP2A, la cual muestra muy baja afinidad hacia los antibióticos beta-lactámicos.
Dicha proteína ligadora de penicilina funciona como una transpeptidasa y está codificada por el altamente conservado gen cromosomal MECA, que está ampliamente distribuido entre diferentes especies de estafilococos. Es importante tener en cuenta que, aunque la presencia del gen MECA confiere altos niveles de resistencia hacia todos los antibióticos beta-lactámicos, las cepas pueden ser homoresistentes o heteroresistentes. En las cepas heteroresistentes, la mayoría de la población bacteriana expresan bajos niveles de resistencia a la meticilina, y solo existe una pequeña subpoblación con altos niveles de resistencia. En contraste, en la homoresistencia toda la población expresa altos niveles de resistencia. Desde el punto de vista clínico, ambos tipos de cepas son igualmente resistentes. La meticilinoresistencia es muy compleja, pues su expresión depende del pH, osmolaridad, temperatura, secuencias regulatorias y de genes, tanto plasmídicos como cromosomales, no ligados al MECA. Modificación de proteínas ligadoras de penicilina en bacterias gram negativas. En las bacterias gram negativas, la modificación de las proteínas ligadoras de penicilina se acompaña generalmente de una disminución en la permeabilidad al antibiótico debido a alteraciones en las proteínas de la membrana externa, de tal manera que en ciertas cepas bacterianas, la resistencia a los beta-lactámicos resulta de la suma de ambos mecanismos. La resistencia a la penicilina G de cepas de Neisseria gonorrhoeae, que no producen beta-lactamasas, está asociada a la presencia de las proteínas ligadoras de penicilina de baja afinidad. En este caso las proteínas ligadoras de penicilina alteradas, están codificadas por los genes PEN-A, que serían mosaicos, generados de una manera similar a la que ocurre en los neumococos, híbridos con genes de especies relacionadas. De igual manera se explica la resistencia a la penicilina en las cepas de Neisseria meningitidis no productoras de beta-lactamasas. Alteraciones semejantes se han descrito en cepas de Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa resistentes a la penicilina G. La resistencia al cefoxitin en cepas de Bacteroides fragilis también puede explicarse por este mecanismo. Modificación de los precursores del ácido N-acetilmurámico. El mecanismo de resistencia que algunas cepas de la especie Enterococcus presenta a los glicopéptidos, se puede explicar por una modificación en la cadena lateral pentapeptídica del ácido N-acetilmurámico, que es blanco de acción de estos antibióticos. Los enterococos pueden mostrar diferentes fenotipos de resistencia a los glicopéptidos denominados VAN-A, VAN-B, VAN-C y VAN-D. Las cepas con fenotipo VAN-A se caracterizan por presentar resistencia inducible de alto nivel tanto a la vancomicina como a la teicoplanina. La resistencia tipo VAN-A es transferible ya que el gen de resistencia VAN-A se encuentra localizado en el transposón TN1546 o similares. La vancomicina actúa uniéndose al dipéptido de alanil de alanina terminal del precursor del péptido glucano, inhibiendo la síntesis de la pared celular. La proteína VAN-A es una ligasa similar a las codificadas cromosómicamente por las cepas de enterococos vancomicina sensibles, pero que, en lugar de sintetizar el dipéptido terminal de ala, sintetiza el dipéptido de ala de lactato, con mucha menor afinidad por la vancomicina. El fenotipo de resistencia VAN-B se caracterizan por niveles variables de resistencia a la vancomicina y sensibilidad a la teicoplanina. La resistencia VAN-B se transfiere en algunas cepas por conjugación y se asocia a la movilización de material genético de elevado peso molecular, de cromosoma a cromosoma. Modificaciones de otros blancos de acción. Dado que las sulfamidas y la trimetoprima actúan como análogos de sustratos de enzimas que intervienen en la síntesis del ácido tetrahidrofólico, uno de los mecanismos de resistencia desarrollado por las bacterias es la síntesis de enzimas de baja afinidad hacia estos agentes. Otro tipo de mecanismo es la hiperproducción de las enzimas normalmente codificadas. En Staphylococcus aureus, los altos niveles de resistencia a la trimetoprima se asocian al primer mecanismo, mientras que bajos niveles de resistencia se deben a la hiperproducción de enzimas normalmente presentes. En el caso de la rifampicina, el mecanismo de resistencia desarrollado por las cepas sensibles se debe principalmente a cambios bioquímicos en su blanco de acción, la RN polimerasa ADN dependiente. La resistencia a quinolonas también puede explicarse por modificación de la ADN girasa. La ADN girasa alterada es el producto de mutaciones puntuales en los genes que la codifican. A pesar que esta enzima es esencial para la célula bacteriana, las mutaciones que previenen su afinidad hacia las quinolonas no muestran efecto alguno sobre el crecimiento de las bacterias. Mecanismo de resistencia por eflujo, una forma que tienen las células bacterianas para disminuir la concentración de antibiótico intracelular es bombear el antibiótico fuera de ella a una velocidad igual o mayor que la velocidad de entrada del mismo. Este tipo de mecanismo es conocido con el nombre de resistencia por eflujo. Estudios recientes demuestran que la resistencia a todo agente antimicrobiano puede emerger de la actividad de las bombas de eflujo que expelen múltiples sustratos, en este caso antibióticos.